compartir. Ahora Ire te va a responder bien, pero está bueno que vayan dejando sus apreciaciones. Bueno, si quieren, si les parece bien, 305 empezamos. Muchas gracias por esta conexión, por acompañarnos. La verdad que es muy grato que podamos encontrarnos en medio de tantas actividades, obligaciones. La verdad que creo que es súper esperanzador y me parece que por eso lo hacemos, ¿no? Para llenarnos de esta buena energía que necesitamos para continuar. Mi nombre es Irene Benito, yo soy periodista de investigación, vivo en Tucumán, trabajo en FOPEA con un doble rol. Por un lado soy coordinadora de nuevos proyectos y por otro lado lidero algunos proyectos, entre esos este que hoy nos convoca, que se llama Desiertos Noticias Locales. Yo tuve el privilegio de haber encabezado esta investigación colaborativa muy grande en las dos oportunidades que se hizo en la Argentina con esta dimensión, que fue en 2021 y este año en 2025. Eh, Hoy nos encontramos con un proyecto, un webinario, que se llama Cómo pensar un periodismo sostenible en contextos de desiertos noticias locales, donde nos hemos encontrado dos organizaciones con muchas afinidades y muchas ganas de trabajar por un periodismo sano, un periodismo que de verdad sirva a las comunidades, como lo son FOPEA y Sembra Media. Y bueno, quiero conceder la palabra a mis compañeras, a Sofi y a Flor, para que se presenten y luego ya pasamos al tema directamente. Gracias. Gracias Irene, gracias Sol, hola a todos y a todas. Un gusto acá, Florencia Asa, directora de programas en Sembra Media. Súper feliz de estar acá junto a Sofía Álvarez, la directora de educación, para contarles un poquito no solo el trabajo que FOPEA hizo de desiertos, que es tan valioso particularmente en este contexto de Argentina, pero también de toda la región, sino algunos aprendizajes que hemos tenido en estos años en Sembra Media del trabajo con el ecosistema de medios digitales. Así que súper felices de empezar. Sofi, no sé si querés presentarte vos. Te iba a decir, estaba silenciada, eso te Ay, quería no, avisar yo. perdón, arrancó Flor y para no repetirme, soy Sofi, soy la directora de educación y también muy contenta, nos juntamos especialmente para tener este espacio juntas para ver el webinario y nada, así que fue una excusa también para ver a Flor, así que doblemente contenta de estar acá. Gracias, Excelente. Irene. Bueno, mientras comparto la pantalla, creo que ya la están viendo, ¿verdad? Bueno, quería un poco comentarles que eh, estamos totalmente aquí para charlar, así que por favor dejen preguntas en el chat. Todo lo que puedan, todas sus inquietudes son las nuestras también. De verdad, no dejen de plantear sus inquietudes porque eso nos enriquece y también nos permite pensar más allá de lo que queremos contarles. Eso por un lado. Y por otro lado, yo les voy a dejar los links de las presentaciones que voy a hacer hoy para que después puedan explorarlas. Hay un pedido especial que es que divulguen este estudio. Nosotros creemos que cada vez que tenemos una oportunidad de difusión, tenemos que multiplicar el impacto de lo que hicimos. Realmente queremos que este estudio sea conocido por toda clase de personas, desde ciudadanos comunes hasta grandes tomadores de decisiones. Todos tienen que poder entender de qué se tratan los desiertos locales, eh, porque de eso depende que podamos revertirlo. Nosotros hablamos mucho de deforestar los desiertos, y esta es una tarea que el periodismo solo no puede hacer. Ya está visto que es algo que requiere el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, políticas públicas, el compromiso del sector privado, requiere que los ciudadanos puedan realmente entender este panorama y también digamos, reaccionar frente a esto y apoyar a los medios locales. O sea, hay mucho trabajo para hacer y todos podemos cumplir un rol en esta tarea de dar vuelta a este mapa que les voy a contar, aunque sean sus líneas generales, para después, insisto, invitarlos a recorrer el estudio a fondo y seguir esta conversación en todos los lugares donde ustedes puedan.
Nosotros la semana pasada nos encontramos con una propuesta para dirigir estudiantes con este mismo título, solamente que queríamos intentar trabajar con gente que se está formando, que están en las aulas. Yo no sé si hoy hay estudiantes o no, puede que sí, pero nos parecía como interesantísimo saber primero qué, qué les dicen los de ciertas noticias locales, o sea, qué saben sobre esto. Queremos como entender cuál es el conocimiento previo que existe sobre este fenómeno. No sé si alguien puede habilitar su micrófono o dejar algún comentario en el chat. Eh, digamos, lo que nos digan al respecto es útil porque parte, digamos, no queremos dar por supuesto ni por entendido cosas, ¿no? Entonces, por eso, preguntarles primero qué significa para ustedes desierto de noticias locales. A ver si alguien eh, puede contarnos. Hola Irene. Sí, sí, hola. Sí, bueno, para mí, yo soy participante, soy socio de FOPEA. La verdad Bien, que no estoy interiorizado muy bien en el trabajo de campo que se hizo, en la investigación. Pero entiendo que no se hablaba de lugares donde no hubiera noticias o donde no se abordaran noticias, sino donde no hubiera medios profesionales, digamos, dedicados a la información local. Entiendo un poco que era eso, por ahí venían los tiros. gracias Milton, muy amable, muy amable. ¿Alguien más? Aprovecho y les cuento que en la sala está Iriana Hochschauer e Iván Chávez. Ambos son investigadores de ciertas noticias locales. Iván hizo el estudio del año 21 y en el año 2025 en su provincia, en Corrientes, y además en ambos casos colaboró con la investigación famosa. Ileana se integró para ayudar a la investigación en Catamarca. No sé si alguno de los dos se anima y quiere contar lo que sabe sobre esta definición de desiertos. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola, Ileana. Estoy acá recién llegadita a dar clase, estaba armándome el mate porque no, fue larga la jornada. Sí, me encantó este trabajo y también el contacto con los colegas y con los medios de comunicación. Y en este aspecto, fundamentalmente, para escuchar cuáles son las problemáticas que enfrentan, ¿no? A mí me tocó una provincia difícil en este aspecto que es Catamarca. Y lo que Catamarca me dejó es una lucha muy importante por sostener los medios de comunicación. Mucho del aporte oficial en cuanto a lugares inhóspitos o potencialmente turísticos, pero que por allí no tienen otras industrias o comercios para sobrevivir, para subsistir. Entonces es como que dependen mucho del aporte oficial y mucha preocupación por la cuestión política en relación a, bueno, cierto condicionamiento, ¿no? En este aspecto para lo que es la sostenibilidad del medio. Pero si tengo que elegir una palabra, que es mucha lucha, mucho poner el hombro para tratar de sostener los medios. Y desiertos es en realidad esta cuestión de que hay espacios donde cada vez hay menos medios y es un poco lo que nos encontramos porque había un bosque en Catamarca en la primera, en Desiertos 1 y ya no lo hubo en Desiertos 2. Hay semibosque y hay mucho desierto. Entonces, bueno, esta es un poco la preocupación y ver de qué manera también podemos colaborar para que esto no ocurra, digo, qué es la problemática que estamos viendo que por allí en ciertas provincias hay mucha dificultad para sostener los medios de comunicación y cuando se depende del Estado, bueno, también hay ciertos condicionamientos. Eso es un poco a grandes rasgos lo que podría decir de Catamarca, pero bueno, siempre es un placer poder charlar con los colegas, algunos más predispuestos que otros y otros más explicativos, pero tiene que ver con eso, con Bien, lugares donde no hay medios de comunicación porque no es posible sostenerlos. gracias, Ileana. Gracias. No sé si Iván quiere aportar algo más. Y si no, bueno, sigo yo. Pero bueno, siempre está abierto el chat
y por favor Te dejen dejaron un sus mensaje, preguntas. Ire, si querés ahí. A ver, Si querés lo leo, como vos prefieras. dale, Lelo. Dice Damián Miguel dice, hola Irene, de cierto entiendo como la imposibilidad de contar recursos para desarrollar información que no sean gacetillas, panfletos, etcétera. En mi comunidad, Rauch, provincia de Buenos Aires, no existe esa posibilidad, ya que la pauta comercial es muy baja y los medios dependen de escaso apoyo oficial. Bien, muchas gracias. Bueno, definitivamente es cierto, noticias locales son esos lugares donde no hay condiciones suficientes para el ejercicio del periodismo profesional. Esto es muy importante. En todo el estudio de desiertos se habla de condiciones todo el tiempo, por una razón elemental. Nosotros no podemos decir que hay o no hay periodismo. Eso sería arbitrario y en algunos casos hasta falso, ¿no? Nosotros jamás podríamos decir eso, pero nosotros sí podemos hablar de condiciones para el ejercicio del periodismo profesional. En una gama que tiene 4 categorías: desiertos, semidesiertos, semibosques y bosques. Como verán, en el mapa ahí que estoy mostrando en la provincia de Buenos Aires, tenemos las 4, ¿no? El Colorado más fuerte es un desierto, ese terracota marrón el marrón es un semidesierto, el amarillo es un semibosque y el verde es un bosque. Entonces, para entender rápidamente estas categorías, vamos a decir que desiertos son los lugares donde hay condiciones insuficientes para el ejercicio del periodismo profesional. Después vamos a hablar de esta palabra clave, que es la palabra condiciones, pero por lo pronto pensemos, semidesiertos, condiciones insuficientes. Perdón, desiertos, condiciones insuficientes. Semidesiertos, vemos que hay condiciones, pero estas son extremadamente frágiles. Y, digamos, cuando hablamos de condiciones extremadamente frágiles, nos referimos a que eh, vemos realmente que hacer periodismo en esos lugares es algo que se parece mucho a algo muy heroico, a algo realmente muy excepcional, ¿no? Entonces, esa fragilidad hace que el periodismo profesional eh, puede que exista, pero peligra, está en un peligro, digamos, tiene un peligro muy, muy grande sobre sí mismo. Luego tenemos los semibosques, donde si bien hay condiciones para el ejercicio del periodismo profesional, también existen riesgos que pueden ser graves. O sea, se advierten, hay como un semáforo amarillo, se advierte que se está en una zona de transición donde si bien el clima, el ecosistema es mejor que en los desiertos, no es tan sano como lo vemos que sucede en los bosques, donde se observan condiciones para el ejercicio del periodismo profesional y punto, sin más comentarios. Entonces, para repasar, desiertos, semidesiertos, semibosques y bosques de noticias locales. Los 560 departamentos de la Argentina han sido pintados con estos 4 colores, y esto se hizo en 2021 con una metodología que el Foro de Periodismo Argentino había desarrollado a partir de estudiar las mejores investigaciones que existían sobre desiertos de noticias locales, diría que en América Latina y en Norteamérica, ¿no? Se llevó a Canadá, a Estados Unidos. Había un ensayo muy pequeño en México que se tomó en cuenta. Luego también se consideró la experiencia de Colombia, la de Venezuela y la de Brasil. Con todo ese conocimiento adquirido, nosotros armamos una metodología propia eh, que funcionó muy bien. El estudio de desiertos locales de 2021 fue un hit, realmente fue algo que tuvo una divulgación y una proyección increíble, y que tanto fue así que en 2025 tuvimos la oportunidad de actualizarlo, que es lo que estamos viendo ahora, y de transferir la tecnología que hemos desarrollado a la Fundación Gabo, que pudo aplicarla a su vez en Chile, en Perú y en México. Colombia hizo un trabajo con su propia metodología, pero en definitiva, lo que vemos acá es que bueno, la Argentina pudo aportar un conocimiento sobre este tema que ahora ya es regional y pertenece e involucra a muchos más periodistas y a muchos más medios de comunicación y a muchos más ciudadanos. Uno de los grandes aciertos de este estudio
que se vio después, obviamente, cuando ya lo presentamos y se empezó a viralizar, fue el hecho de que el estudio le habla a gente común, ¿no? Y yo creo que ahí hay algo muy, muy valioso, porque el hecho de que haya o no condiciones para el ejercicio del periodismo profesional, en definitiva, impacta sobre la calidad de vida de las personas que están desarrollando su existencia en estos lugares, en estas comunidades, ¿no? Nosotros pensamos, estamos convencidos de que el periodismo profesional es uno de los pilares de la democracia, y entonces que ese servicio no pueda existir o esté severamente condicionado es per se sumamente preocupante para nuestros sistemas de gobierno, para nuestra posibilidad, nuestras libertades, nuestros derechos, también para nuestras obligaciones. Entonces, tener un periodismo profesional vigoroso es, como decimos muchas veces, la mejor forma de defender nuestra democracia y también de que existe ese escudo protector que la ciudadanía necesita para poder, digamos, debatir públicamente, reclamar y exponer, ¿no? Abusos y toda clase de, de discrepancias que puede haber con las autoridades, ¿no? Entonces, realmente el estudio tuvo ese valor, eh, y es algo que nos incentivó y nos estimuló mucho a poder hacerlo de vuelta. Como verán, ahora me quisiera detener un poco en los resultados generales, en estas dos barras que hay acá, la barra de 2021 y la barra de 2025. Eh, la gran diferencia en estos 4 años ha sido que al haber podido perfeccionar la metodología y al haber tenido una base de datos previa, pudimos llegar a muchos más medios de comunicación para hacer las encuestas. Pasamos de tener en 2021 2.474 medios encuestados a tener 3.048 en 2025. Para que se den una idea, todo el estudio de la Fundación Gabo, que es quien lo coordinó en 2025, abarca un poco más de 6.000 medios, de los cuales la mitad han sido aportados por la Argentina. Con lo cual podemos decir que realmente no estamos de ninguna manera ante un censo de medios, no es ese el perfil del estudio ni el objeto, pero se parece bastante porque realmente se buscaron medios de comunicación abajo de las piedras. Ha habido un trabajo de investigación y de exploración súper intenso, eh, y también de insistencia para que los medios, digamos, que se habían identificado pudieran resolver, pudieran contestar las encuestas y darnos la información que necesitábamos para generar este mapa. Como verán, en las barras, en 2021 teníamos 47,9% de desiertos, de departamentos categorizados como desiertos, noticias locales, mientras que en 2025 esa cantidad se contrajo 43%. Eh, Sin embargo, verán que aumentó el número de semidesiertos, o sea, pasamos de 25,2% a 28,8%. Esto es una consecuencia directa de lo que les conté recién, de que se buscaron medios hasta abajo de las piedras, sobre todo en las zonas de desiertos y semidesiertos, para poder refinar mucho más esta categorización. Yo diría que en esos lugares, en desiertos y semidesiertos, casi que no han quedado medios sin sondear. Eh, pero aún así, digamos, con este esfuerzo descomunal, advertimos que los desiertos y semidesiertos cubren más del 70% del territorio. Lo cubrieron en 2021 y lo siguen cubriendo en 2025. O sea que, como verán, tenemos una primera conclusión muy poderosa, y es realmente la resistencia, el arraigo que tienen los desiertos y semidesiertos en las locales. Para nosotros usamos ambas categorías porque nos parece que realmente un semidesierto es un lugar bastante inhóspito para el periodismo. Es cierto que no es un desierto, que sería la situación extrema, pero ya un semidesierto implica condiciones sumamente difíciles y excepcionales para que haya un periodismo profesional, y por eso las tomamos juntos, ¿no? Las tomamos juntas. Luego, ¿qué pasó en 2025 respecto de los semibosques de noticias locales? Como verán, aumentó el número, y eso es una consecuencia directa de lo siguiente, que se redujo, se contrajeron los bosques de noticias locales, que son las zonas de reserva del periodismo profesional. Fíjense que pasamos del 9,8% de bosques a 8,6%. Ahí recién Ileana, perdón,
les comentaba que en Catamarca se había perdido el único bosque que existía en esa provincia. Eh, ¿Y qué es lo que vemos en el panorama global del país? Que en 2021 había 5 provincias sin departamentos categorizados como bosques de noticias locales, versus en 2025 que pasamos a tener el doble, 10 provincias sin bosques de noticias locales. Esto es realmente aterrador, si se quiere usar una palabra. Se duplicó el número de provincias sin bosques y realmente si seguimos así, si seguimos por esta deriva, bueno, en 8 años vamos a tener, no sé, casi nos van a quedar, digamos, va a haber muy poquitas provincias con bosque, ¿no? Noticias locales. Es sumamente preocupante. Yo les voy a mostrar la situación de mi provincia, Tucumán. Miren lo que es esto. Tucumán tiene un puntito verde, que es San Miguel de Tucumán, que es el lugar donde yo me encuentro ahora. Pero fíjense, todo está rodeado de desiertos y semidesiertos de noticias locales. O sea, fíjense cómo la situación es sumamente amenazadora y eh, digamos, muy reveladora de lo que, del clima, del ambiente, ¿no? Eh, Como les había contado hace un momento, yo quería, digamos, quedarme un momento en esto de condiciones, ¿no? El estudio de ciertas noticias locales no toma en cuenta simplemente si hay medios y hay periodistas en alguna localidad. Mire, yo voy a tomar aquí Famayá. Famayá es un departamento de Tucumán. En Tucumán, en este departamento, se encontraron 4 proyectos periodísticos, es decir, 4 medios de comunicación que dan empleo a 9 periodistas. Pero, ¿qué es lo que pasó? Empezamos a mirar otras situaciones, cómo se financian estos medios, eh, digamos, cuál es su agenda de temas, de dónde, digamos, cómo responden a las audiencias, cuál es la diversidad, incluso qué tipo de persecuciones y hostilidades manifiestan que suceden en esos ámbitos, digamos, en cuanto a la libertad de prensa y expresión. Y si bien hay medios y hay periodistas, no por ello esta localidad se salva de ser un desierto de noticias locales, ¿no? Entonces es más complejo que haya o que no haya medios y periodistas. Todos sabemos que existe un medio, no garantiza independencia, no garantiza libertad de prensa y de expresión, no garantiza la posibilidad de investigar. Eh, Esto, insisto, requiere muchas más condiciones, incluso una sociedad que lo demande, una sociedad que defienda, una sociedad que esté dispuesta a pagar por este servicio, ¿no? Incluso digamos, sobre todo en aquellos lugares donde existe la posibilidad de suscribirse y de tener membresías, ¿no? Para acceder a información de más calidad. Eh, bueno, entonces, como verán, digamos, la situación eh, requiere de un pensamiento más complejo, requiere de una mirada más profunda y, en particular, eh, sirve para explicar un poco por qué cada vez sabemos menos de las cosas que pasan en nuestro entorno cercano, ¿no? Este estudio intenta centralmente explicar eso. ¿Por qué es tan, pero tan digamos, raro ver, o cada vez más raro ver investigaciones que sean muy, pero muy, digamos, vigorosas, sólidas, en lugares que están por fuera de las grandes ciudades de la Argentina, ¿no? Si ustedes miran, lo que sabemos muchas veces depende de que un medio situado en estos conglomerados urbanos importantes vaya se traslade a los lugares que están afuera de estos conglomerados y cuenten lo que pasa. De lo contrario, es muy difícil que se pasen trascienda. A veces circula entre los propios ciudadanos, pero no consigue, digamos, perforar la agenda y no consigue, digamos, llegar a grandes audiencias. Eh, bueno, es una situación sumamente problemática. Ustedes se darán cuenta que se establecen enormes dificultades entre los lugares caracterizados como bosques
los lugares caracterizados como desiertos, las asimetrías son importantes, y esto, bueno, repercute, como decíamos, en la calidad de nuestra democracia y en la posibilidad, digamos, de cambiar nuestra realidad, ¿no? El periodismo profesional se destaca por justamente ser un servicio que responde a la ciudadanía, que ventila los temas que a la ciudadanía le interesan para poder, digamos, tomar las mejores decisiones, tanto en términos individuales como colectivos, ¿no? Mejores decisiones de todo tipo, desde a quién se va a votar hasta si se va a circular por cierta ruta o por otra. Y esto es lo que está en tela de juicio y en jaque con la proliferación de los ciertas noticias locales. Eh, Ustedes dirán, bueno, Irene, este estudio te deja de cama, es un diagnóstico muy sombrío. Nosotros en esta edición de 2025 hasta hemos llegado a detectar la categoría de ciertas noticias locales extremos, que son lugares donde sí ya no hay ni medios ni periodistas, eh, lugares que no necesariamente están despoblados, ¿no? Eso es importante decirlo, donde se ven realmente situaciones dramáticas, ¿no? Pero eh, lejos de pensarlo de manera así catastrófica y de decir, bueno, las cosas están muy duras, muy difíciles de revertir, nosotros pensamos que este estudio brinda esperanza porque con herramientas periodísticas los periodistas podemos eh, darle al periodismo una oportunidad de crecer sobre bases sostenibles. Y justamente acá en este estudio hay muchísimas oportunidades de trabajo. Yo solamente les quiero mostrar, ¿no? Quiero explorar un poquito más la visualización para que entiendan dónde están esas oportunidades. Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Cuáles son las temáticas de su agenda informativa? Se les preguntó esto a los 3.048 medios encuestados. Fíjense, el tema más frecuente es asuntos sociales y de calidad de vida. Y luego de gobierno y política local. Esto va bastante de la mano de no tener o de tener poca, sobre todo gobierno y política local, eh, muy de la mano de las dificultades que hay para escindirse o salirse de la agenda oficial, ¿no? Eh, pero fuera de eso, después encontramos toda una variedad de temas que están bastante desatendidos. Y el más desatendido en la Argentina es investigación y vigilancia del poder. Fíjense, 21,9% de los medios dijo que puede hacer esta clase de publicaciones, atender esta temática en su agenda, lo cual habla de que, digamos, ¿no? 8 de cada 10 medios en la Argentina no puede hacerlo. Entonces, esto, por supuesto, dice mucho de nosotros, hay muchas conclusiones para sacar a partir de este dato, pero sin duda también hay un área vacante y así se puede ver en otros temas, derecho y justicia, medio ambiente y sostenibilidad, por ejemplo. Solo el 38,8% de los medios encuestados respondió que trabajaba estos asuntos. Eh, Emergencia y desastre, fíjense, 41,3%. Es decir, no está puesto el ojo en prevención. No, no, hay muchísimas cosas para hacer y para mejorar el servicio periodístico en la Argentina. Y la verdad que esto es lo que pretendemos con este webinario, ¿no? Sembrar esta semilla. Por eso invitamos a las compañeras de Sembra Media, porque realmente necesitamos que comencemos a tomar este mapa como una auténtica hoja de ruta para plantearnos qué vamos a hacer, cómo cómo va a ser el periodismo que queremos que existe en nuestras comunidades, eh, cuáles van a ser nuestras estrategias de trabajo, cómo nos vamos a parar frente a este mapa, qué opciones vamos a intentar, cómo vamos a hacer para que nuestra ciudadanía tome conciencia de lo que está pasando, porque ya dijimos de entrada que el periodismo solo no puede resolver esto, ¿no? Es un problema mucho más severo que simplemente que el periodismo eh, vamos, trabaje de manera diferente, que sin duda hay que hacerlo, por supuesto, pero hay que estimular hay que hacer una estimulación mucho más grande de nuestras comunidades para que este mapa cambie, ¿no? Y se revierta. Entonces, creo que ahí está la clave es tener los pies sobre la tierra, ser realistas, usar estos datos a nuestro favor
no paralizarnos por esta evidencia, pero sí que esta evidencia sea, digamos, sea algo que realmente tomemos en cuenta a la hora de pensar en el periodismo local que podemos hacer. Y por cierto, eso, o sea, yo estaba mirando las elecciones del domingo aquí en la Argentina y digo que qué increíble, ¿no? Nuestro país, digamos, a la hora de ir a votar, el voto de cualquier persona, de cualquier rincón de la Argentina, vale más o menos lo mismo, ¿no? Los destinos, digamos, los destinos de nuestro país se definen por la suma de los votos, de todos los votos, ¿no? Entonces, realmente cambiar la Argentina o cambiar las cosas que no nos gustan de la Argentina también está muy vinculado a que haya mayor acceso a la información y que más personas puedan enterarse de lo que sucede en su entorno, porque eso repercute definitivamente sobre el conjunto y el bien común. Así que bueno, no quiero tomar tiempo porque me interesa muchísimo pasarles el micrófono a las compañeras de Sembra Media, pero sí desde ya invitarlos a eso, dejar más preguntas en el chat y a explorar este estudio. Ahora mismo voy a dejarles los vínculos y también mi correo electrónico para que sigamos charlando y todo lo que ustedes puedan hacer para que esto se conozca y para que tengamos un mapa diferente de aquí a unos años va a ser más que bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Irene. Adelante, Flor. Bueno, me voy a agarrar de algo que dijiste que me lo mandé al mail, que el periodismo no puede solo, y yo soy, como les contaba al inicio, soy la directora de educación de Sembra Media. No soy periodista, soy politóloga y soy especialista en educación, y en Sembra Media siempre hacemos mucho, casi una militancia de la diversidad de los equipos. Por esto mismo que dijiste, necesitamos otras miradas y necesitamos cada vez más a la sociedad civil comprometida en apoyar a que el periodismo pueda seguir existiendo y pueda seguir informándonos. Así que bajo esa perspectiva, trabajamos con medios y líderes y lideresas de medios y también adentro de nuestra casa, de Sembra. Gracias por esta presentación que hiciste y vamos a ir acá con lo que armamos para hoy, que le dimos a llamar Periodismo Sostenible en Contextos Desiertos e Informativos. Y antes de arrancar, queríamos preguntarles, y también en esta invitación que dejo iré abierta, que haya un poco de interacción entre nosotros hoy, ¿qué es lo que creen que es la sustentabilidad en nuestro ecosistema? Con nuestro ecosistema me refiero a nuestro ecosistema de medios. Puede ser una definición, una palabra, una idea, una imagen alrededor de este concepto, y voy a dejar 1 minuto o 2 minutos correr para ver si alguno se anima a escribirnos en el chat esta idea, frase, palabra, concepto o experiencia que tuvieron en relación a pensar la sustentabilidad de los medios. ¿Alguno se anima y me ayuda? Acceso al dinero y a la información. Gracias, Milton. Acceso al dinero seguro sea una de las variables de la sustentabilidad de los medios, sin duda. Adaptabilidad, me encanta, Matías. Adaptabilidad es una de las habilidades que más trabajamos y me toca a mí mucho más trabajar con estudiantes, con profes. En este contexto la adaptabilidad es clave, porque el contexto que vamos a compartir en un ratito frustra un poco al inicio, así que está bueno acordarse. Que pueda subsistir con poca pauta oficial y que los periodistas puedan vivir de ese proyecto. Me encantan las dos cosas, ¿no? La independencia, que habla también de la capacidad de tener independencia editorial, en definitiva, no depender de una sola fuente de ingreso, que es algo que también militamos mucho en Sembra, y que pueda uno vivir de eso, ¿no? Y que sea una vida digna también, ¿no? Imaginación, creatividad, me encanta también con adaptabilidad, son estas también habilidades tan nobles que necesitamos para transitar este siglo que nos toca. Sustentabilidad es la posibilidad de desarrollarse sin preocuparse de condiciones económicas, sociales y de seguridad. Me interesa, Damián, o sea, creo que es la posibilidad de desarrollarse habiéndose preocupado en algún momento o habiendo armado un modelo que nos permita tener esas condiciones, o discutiría eso, como, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esas condiciones estén dadas para poder vivir de esto? Autogestión trae Karina. Bueno, muchísimas gracias por, obviamente, saber surfear la realidad.
Creo que te la vamos a robar, Sebastián, saber surfear la realidad. Y creo que hay mucha metáfora con agua en Sembra sobre estos temas. Voy a arrancar primero, antes de contarles qué es para nosotros la sustentabilidad, repasando muy brevemente qué es Sembramida. Sembramida trabaja ya hace 10 años, este año cumplimos 10 años como organización de sociedad civil, intentando apoyar desde diferentes miradas, aristas y profesiones a líderes de medios y a voces diversas en los medios para que puedan servir a sus comunidades, es decir, para que puedan seguir informando a sus comunidades con independencia editorial y con la capacidad de planificar sus próximos pasos. Ay, se me movió, perdón. Perdón. Sí. Disculpas. Bueno, para alcanzar nuestra misión, obviamente la pregunta sobre la sustentabilidad estuvo en los inicios de Sembra Media y se fue reformulando en el tiempo, pero nunca la soltamos, ¿no? Por eso creamos un directorio de medios que forma parte de nuestra investigación continua sobre el estado del periodismo independiente en la región. Y con la región me refiero a la región de habla hispana en Latinoamérica, en España, Estados Unidos y en Canadá. Esta investigación se fue expandiendo y a partir de nuestros criterios de selección sistematizamos esta información y también buscamos esas buenas prácticas, esas lecciones aprendidas, esas cosas que no salieron tan bien para que armemos a esto que le damos a llamar ecosistema porque está vivo y se interrelaciona y aprende de sí mismo. Y bueno, un poco el objetivo de la investigación es que mantengamos este ecosistema informado sobre sí mismo. Y poder visibilizar el trabajo que hacen estos grandes medios de la región y también sus dificultades. En el caso de Sembra Media, mucho de esta información también nos sirve para no solo hacer advocacy o hablar mucho de por qué es necesario que hablemos de periodismo y sustentabilidad, sino también para guiar los esfuerzos de las organizaciones filantrópicas internacionales, nacionales y demás a que apoyen a este sistema. En síntesis, pueden acceder obviamente a la página de Sembra Media para ver el mapeo y el mapeo que también estamos haciendo en otros continentes, como Europa, África y demás. Apoyamos a medios digitales que publican contenido original en español, contenido que brinda un servicio público, contenido que es actual y que no es ni partidario ni corporativo, y presentar unos grados de transparencia que nos permiten identificar quiénes lo fundaron, quiénes son sus dueños, sus dueñas y demás. Y hablaba un poco de las metáforas en relación al agua y de surfear la ola, porque esta imagen para mí grafica mucho de lo que intentamos hacer todos los días. Los medios con los que trabajamos no son islas solitarias, sino que son un archipiélago que se va conectando de maneras diferentes y en Sembra Media intentamos tender esos puentes para que no queden aislados estos medios, para que no sientan que están enfrentando este contexto tan difícil solos y también para ir creando esos mapas, ¿no? Del lugar futuro al que debemos ir o crear. Dicho esto, sin romantizar, la sustentabilidad de este tipo de proyectos, por supuesto que no es uniforme, no podemos esperar lo mismo para todos los mercados, para todos los países. Los medios exiliados de Nicaragua o de El Salvador o los medios que se van a vivir a Costa Rica tienen que exiliar una parte de sus operaciones, no podemos esperar lo mismo de ellos en relación a la sustentabilidad que medios que están en un contexto político complejo, con gobiernos que están emitiendo leyes en contra del apoyo a los medios, como en Paraguay, ahora en Ecuador, en Perú y demás. Estas leyes más restrictivas que se van poniendo de moda en nuestra región y de la cual estamos aprendiendo desafortunadamente mucho en este último tiempo, o para los medios en Argentina, que también por el contexto económico viven una disrupción que muchas veces no les permite realizar proyecciones de presupuestos o de necesidades como uno quisiera. Por eso para nosotros en Sembra, después de muchos años estudiando este tema, la sustentabilidad no es únicamente dinero. La sustentabilidad es esa capacidad de poder planificar con recursos y con liderazgos los próximos desarrollos de una organización para que pueda continuar realizando su misión. Hay muchos factores que pueden afectar al periodismo, como decía antes, los medios digitales, ni ninguna organización, ni ninguna pyme, ni ninguna nada que quiera ser y estar en esta sociedad se crean en contextos aislados, estamos condicionados por el lugar donde operamos. Por eso aprendimos, y aprendimos sobre todo mucho trabajando con los medios, que esta visión holística de la sustentabilidad, que decir holístico no parece decir mucho, pero para nosotros es muy significativo poder incluir otras cosas que no sean solamente el dinero. Hoy en día esta es nuestra visión que incluye, como decía recién, no solamente el dinero, que es súper importante y que salía recién como primer tema del chat y obviamente que va a seguir siendo un punto central de la sustentabilidad de un medio,
sino también el bienestar. Esta semana con el grupo de especialistas del norte, de México, de Costa Rica, de República Dominicana y de Puerto Rico, organizamos un webinario sobre salud mental y hablamos mucho de este tema y queremos que sea un tema que se siga instalando como una de las variables de la sustentabilidad, que haya bienestar, que podamos vivir de nuestro trabajo, como salía recién en el chat también, y el management, qué tipo de liderazgos, qué tipo de decisiones vamos a tener que tomar, cómo nos formamos para eso, porque los periodistas se forman para hacer periodismo y no necesariamente para dirigir, organizar o hacer sustentable una organización. Y estas tres aristas de la sustentabilidad están incluidas ahora en nuestra visión por eso. Ahora bien, vamos a empezar, vamos a tener 10 minutos, nos vamos a poner un máximo de 10 minutos de hablar del elefante en la sala, que un poco también Irene lo traía muy inteligentemente, y vamos a traer otras aristas del elefante en la sala. ¿Quién es que está pagando hoy por el periodismo que estamos realizando? ¿Quiénes son nuestras audiencias? ¿Quién está interesado en el tipo de periodismo que hacemos? ¿Cómo lo vamos a financiar? ¿Cómo lo vamos a financiar a futuro? El periodismo se habla mucho de muchos lados que está en crisis y que está en crisis esta industria. Y hay un capítulo de una investigación realizada por IMS que nos convocó a Sembramedia para realizar el capítulo latinoamericano. Y la investigación se llama Where is the money? ¿Dónde está el dinero? Bastante como straightforward, como dirían alguien hablando en inglés, como muy, muy frontal. ¿Dónde está el dinero, no? Y en 2024 hicimos esta investigación que para mí sigue teniendo como muchas claves. Y una de las claves que damos siempre para pensar en productos o proyectos periodísticos es entender tu contexto. Hay muchos donantes privados y públicos que abandonaron la región y esto obviamente que representa un problema porque más del 50%, o sea, la gran mayoría de los medios con los que trabajamos tiene como principal fuente de ingreso a los grants o el apoyo de la filantropía o el apoyo de organizaciones donantes. En segundo lugar, para los grandes financiadores globales, hay un cambio en la perspectiva o en el enfoque de dónde destinar sus financiamientos. Y muchas veces antes Latinoamérica era un lugar de foco para la financiación de la filantropía internacional, hoy en día estamos viendo que esto fue variando, que fue destinándose a otros lugares percibidos más problemáticos, como puede ser Ucrania, Gaza y otros lugares del mundo. Para un latinoamericano es medio contraintuitivo pensar que hay una región que necesita más apoyo que la nuestra, pero es percibida Latinoamérica como una región de relativa estabilidad, donde la gran mayoría de los gobiernos todavía fueron elegidos democráticamente, y esto puede generar esas si ya era un pool de financiadores muy chiquitito, vimos como en 2024 y 2025 esto se fue reduciendo más. En relación a periodismo de investigación, que Irene traía que ya era periodista de investigación, también hay muchas de las subvenciones que se dan para esta línea que requiere un tipo de financiamiento muy particular, más alto que la media. Esas subvenciones que se dan vienen generalmente con muchas condiciones, ¿no? Y hay muchos periodistas diciendo, bueno, me están dando por ahí $2.000, $3.000 pidiéndome todo esto, es muy difícil que yo pueda sostener mi línea de investigación si además tengo que producir todo esto para obtener este dinero. En cuarto lugar, la falta de coordinación entre donantes, que es algo que desde siempre intentamos aportar a que no siga sucediendo, que no estemos todos apoyando ni a los mismos medios, ni a los mismos lugares, ni a los mismos países. Eso es un desafío enorme para la sociedad civil y para las organizaciones como Sembra, como FOPEA, como Gabo, que está intentando apoyar a la conversación de esta cuestión. Y a este complejo escenario se sumó la retirada de los fondos de principio de año de USAID, que es la agencia de gobierno de Estados Unidos que destinaba muchísimo dinero a través de diferentes organizaciones donantes, especialmente a periodismo, pero a muchísimas cosas más. Tal vez Argentina no fue uno de los, o al menos acorde a nuestras investigaciones criollas que hicimos, no fue uno de los destinos más impactados por esto, pero obviamente que hubo mucho impacto sobre esto y hubo muchos medios con los que trabajamos en la región que se sintieron fuertemente impactados. A este contexto general, lo voy a pasar, y les juro que quedan 5 minutos más de bajón, y después ya arrancamos con, ok, ¿qué hacemos con esto? Buenísimo. Bueno, un poco como decía Sofía, estos desafíos más relacionados a dónde está la plata o a la sustentabilidad, se le suma una combinación muy compleja que imagino que todos los que estamos acá conocemos, que tiene que ver, acá está buleteado en 4 puntos a raíz del informe que todos los años presenta el Digital News Report de la Thomson
de Thomson Reuters, pero que tiene que ver con un crecimiento muy grande de la desinformación, una caída muy fuerte en la confianza en las noticias, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Digo, Argentina tiene ciertas particularidades en donde en algunos años es más bajo que otros, pero que esto es un problema global y sistémico que se combina con un aumento muy claro de evasión de las noticias. Digo, a mí siempre me gusta como tratar de ser como muy transparente y posible en cuánto de nosotros leemos todos los días medios de comunicación, qué medios de comunicación leemos y cuántas veces decimos hoy no quiero ver ninguna noticia porque realmente me genera más un daño que un beneficio. Y a eso se le suma que la audiencia se encuentra con ciertas necesidades insatisfechas, que faltan perspectivas, que como decíamos, faltan desiertos de noticias no solo de forma geográfica, sino también temática o de temas en agenda que no están siendo cubiertos por los medios en las zonas donde trabajan con sus audiencias. Un poquito entonces a mí me gusta siempre a estos espacios traer que en realidad lo que estamos atravesando es un problema muy grande de relación con nuestras audiencias, en donde el periodismo estaba en los últimos años muy acostumbrado a que la audiencia siempre lo necesitaba e iba a estar, y hoy hay una audiencia que está por arriba nuestro, que tiene acceso a un montón de otras formas de entretenerse, de comunicarse, de informarse, y que no identifica cuál es el valor del periodismo. Digo, para los que estamos en esta llamada, el valor del periodismo es clarísimo y es muy visible, pero creo que se vuelve cada día más fundamental poder recordarle a esa audiencia por qué es necesario que exista el periodismo y por qué es necesario, por qué nuestras democracias lo necesitan para poder continuar funcionando como hoy en día funcionan. A eso se le suma, y juro que vamos entrando de a poco en la parte más de la solución que del diagnóstico de este problema, que la sostenibilidad financiera es mucho más compleja que décadas atrás. Digo, 20, 30 años atrás, uno con publicidad sostenía un medio o más de un medio de comunicación y eso era válido y estaba bien, y no había que preocuparse por mucho más que hacer periodismo. Hoy la sostenibilidad, nos guste más o nos guste menos, implica un trabajo muy grande, muy desafiante, muy complejo para poder llegar a un balance que los números den, para que podamos seguir manteniendo la plantilla de personal que tenemos. Y obviamente no es el escenario ideal, pero si no somos nosotros como industria honestos sobre las complejidades que esto trae, vuelve todavía mucho más complejo encontrar la solución a cómo vamos a acompañar a los medios para que sigan existiendo y sobreviviendo. Y en eso entonces un poquito la gran pregunta que traíamos alrededor de este webinario es, bueno, ¿cómo combatimos los desiertos de noticias? Digo, Irene lo decía al principio, particularmente en Argentina, los desiertos y semidesiertos cubren un poquito más del 70% de la superficie, que es un montón. Y la verdad que me parece en ese sentido fundamental no solo el actual reporte de desiertos que hizo FOPEA en alianza con otras organizaciones en la región, sino que ya tenemos un precedente de una primera versión de ese reporte que permite entender y seguir una tendencia de cómo se viene deteriorando el acceso a información que tienen las sociedades. Porque creo que siempre la foto es importante, pero lograr verla en el tiempo permite empezar a pensar cuáles son los caminos y las soluciones con las que tenemos que ponernos a trabajar, digamos. En ese sentido, traemos un poco la pregunta de, bueno, nadie tiene acá y a La mí me fórmula gusta. de la Coca-Cola Exacto. no hay. Lamento desilusionar a la gente que ni Sembra, ni Fopea, ni nadie tiene la fórmula de cómo solucionamos este hermoso universo en el que estamos, pero lo que estoy segura y después de varios años, de varias décadas ya a esta altura, trabajando en esta profesión, puedo dar como una seguridad muy clara, es que la salida es colectiva. Digo, acá nadie va a descubrir cómo salimos o cómo salvamos el periodismo de esta situación o de este proceso que está viviendo, sino tenemos que encontrarlo en conjunto. Así que traemos directo, no sé, Sofi, que tiene más de primera mano para contar el caso de San Luis. Vamos a hacer una prueba. Los invito a escucharme en clave de o la invitación es que yo les cuento este contexto sobre San Luis y les propongo si tienen alguna idea de cómo contrarrestar esta situación y luego les voy a contar un ejemplo real con un medio con el que trabajamos.
Bueno, como saben, o sabrán algunos más, otros menos, San Luis es una provincia con una amplia presencia de medios tradicionales y digitales, entre ellos el Diario de la República, el Chorrillero, la Gaceta Digital y demás. Sin embargo, los contenidos que circulan en estos medios muestran una tendencia que es común, la cobertura superficial de los temas de interés público. Sobre todo en el webinario anterior, Flor hacía mucha mención hay desiertos y semidesiertos geográficos que están muy bien estudiados en este informe y también hay desiertos y semidesiertos de temas o de contenidos que las audiencias están queriendo leer. Un poco ahí va el diagnóstico de este contexto de San Luis. Analizando este contexto, un grupo de jóvenes periodistas de San Luis identificó 4 características para armar una solución. En primer lugar, la falta de profundidad en las coberturas. Los medios suelen limitarse a la reproducción a la reproducción de comunicados o noticias oficiales de organismos oficiales. Escasa continuidad en los temas relevantes, lo que impide un seguimiento que aporte contexto o consecuencias. Déficit de confianza en la ciudadanía, un poco lo que veníamos hablando. Y por último, circulación de rumores y de desinformación, que también es uno de los aspectos destacados en el informe de Reuters que veníamos trabajando. En este contexto, este grupo de 4 jóvenes ideó un producto periodístico y antes de contarles qué fue lo que pasó y cómo trabajamos con estas jóvenes, quería preguntarles qué harían ustedes o qué se les ocurre que podríamos hacer en un contexto como el de la provincia de San Luis, con grandes medios que no hacen cobertura de noticias, que no hay tanto periodismo de investigación local y demás. Voy a empezar a leer el chat a ver si a alguno se le ocurre alguna idea de cosas que se podrían hacer. Muchas. A ver, Milton. A ver, Milton, te tengo fe. Bueno, yo Vale. aporto algunas de las cosas que me pasaron a mí. Yo estuve haciendo con mi esposo un diario en una localidad que figura como bosque, pero que me parece que es importante aclarar, por ahí está abordado desde departamentos y hay localidades que tienen realidades muy particulares. A nosotros lo que nos pasó fue que, en primer término, el acceso a la información en el ámbito del gobierno local, no del gobierno provincial, pero esto se podría replicar también tranquilamente. No teníamos directamente acceso a la información, no había ningún tipo de legislación local sobre acceso o transparencia. La verdad que la primera idea que aporto es que estaría bueno que hubiese un modelo de ordenanza municipal que pudiéramos compartir y que pudiéramos hacer lobby, digamos, a nivel local con concejales que sí tienen vocación de que el periodismo pueda visibilizar situaciones, pero no teníamos un modelo para promover. Obviamente no había una ordenanza de ese tipo. La información era, o sea, todo el funcionamiento del gobierno local era totalmente opaco. No había área de prensa, no había conferencias de prensa, no había mecanismos de consulta de información pública, ni siquiera te acreditabas como periodista y había una enorme discriminación, primero desde el punto de vista del acceso a la información, algunos medios alineados con el gobierno local, que son estos medios que solo difunden el clima y las gacetillas de la intendencia. Y obviamente también había una discriminación enorme en la asignación de recursos y en esto voy al segundo punto. Me parece que hay que empezar a ver el periodismo como un servicio público y en esto hay que empezar a ejercer una presión sobre el ámbito político de que así como se financia desde lo público y de una manera transparente y criteriosa debería ser la educación o la salud, la información también debería tener un sistema de financiamiento de ayuda para que nosotros, en esto que hablaban recién de los desiertos temáticos, a veces ese tipo de reflexiones, que entiendo por dónde va el planteo, pero a veces ese tipo de reflexiones nos lleva a decir, bueno, ¿cuál es la información a la que la gente le hace más clic o con la que la gente conecta más? Y cuando uno se empieza a ver cuáles son las noticias más leídas de los medios, se quiere pegar un tiro en el pie porque realmente uno no cree que eso sea periodismo, ¿no? Entonces, hay un lugar para abordar en profundidad y con continuidad incluso los temas donde la mayoría del público no está interesado
en consumir. Y para no abusarme del tiempo de ustedes, yo creo que sería muy importante, a mí me pasó de los dos lados. Yo estuve en un medio grande, trabajé para La Voz del Interior, y estuve en un medio pequeño que fue Infotanti, una experiencia de comunicación local. La diferencia en el acceso a la información pública entre trabajar para un medio grande, con todos los límites internos que uno puede tener cuando trabaja en un medio grande, la censura y la autocensura también, pero la diferencia que hay entre trabajar para un medio grande y tratar de conseguir información pública y cuando lo haces desde un medio chico es abismal. A los medios chicos directamente no se les levanta el teléfono y no hay un canal o un organismo. Yo creo que sería muy bueno que hubiese una entidad que nucleara a los medios periodísticos para que pudieran canalizar y para que pudieran monitorizar cuánto se demora el ámbito público en responder las consultas cuando no vienen de un medio provincial o de un medio de peso a nivel regional. Porque directamente los medios chicos están librados a su propia suerte. Yo creo que sería bueno una entidad que haga eso, que recoja las consultas y que las consultas se hagan al ámbito público sin revelar para qué medio van. Porque si es para la voz del interior se responden y si es para un medio local no se responden. Y creo que habría que empezar a buscar la forma de que hubiese una legislación que establezca criterios objetivos, equitativos, como ya lo enuncia un fallo de la Corte Suprema, para la distribución de la pauta. No puede ser un sistema de premios y castigos para los medios que de cualquier signo político son o no son funcionales al poder. Bueno, gracias por el espacio. No, gracias a vos, Milton. Tocaste un montón de... Mira, y ahí Blanca dice, ¿no? Cuando hubo COVID éramos servicio esencial y hoy sabemos, somos súper conscientes cuando abrimos espacios así y nos escuchamos que hay mucha dificultad a la hora de ejercer el periodismo independiente, sobre todo en el ecosistema en el que trabajamos, en medios digitales independientes pequeñitos que muchas veces son hiperlocales y demás, así que creo que pintaste un cuadro muy interesante de las dificultades que hacen también a la sostenibilidad de estos medios, ¿no? Porque la carga mental también de todo lo que compartiste no la subestimo para nada, ni de trabajar en un medio grande, ni de trabajar en un medio chiquito y bueno, me hice acordar mucho a ciertos trabajos de organizaciones de sociedad civil argentina, como Poder Ciudadano u otras organizaciones que siguen más esa interacción con los poderes públicos o la transparencia de gobierno, que re podría tener una línea en donde se haga ese seguimiento de la diferencia entre la respuesta a un medio más grande y a un medio más chico, cuando en realidad somos todos ciudadanos y estamos aportando a la cosa pública y debería haber una interacción más respetuosa ahí. Bueno, les vamos a contar lo que hicieron estas 4 estudiantes. Ay, no me sale ahí. Ahí está. Estas 4 estudiantes de San Luis, no estoy pidiendo. Bueno, como les contaba un poco al inicio, soy la directora de educación, o sea que mucho de lo que hago en Sembra Mía tiene que ver también con la formación de esos periodistas del futuro, como lo llamamos, y en el marco de proyectos más enfocados a aportar al ámbito académico y al ámbito de la formación de periodistas, tuvimos un proyecto llamado LAU, Laboratorio Universitario de Medios, en donde hicimos una convocatoria a nivel federal y elegimos a 5 grupos de estudiantes a que vinieran a crear un producto periodístico con nosotros e investigación en curso. Este proyecto de la Universidad Nacional de San Luis fue el ganador. Es un equipo de 4 periodistas locales que hizo ese diagnóstico. De hecho, lo que les leí al inicio fue parte de la aplicación de la convocatoria original que hicieron y que nos contaron que por todos estos motivos querían crear un producto periodístico que hiciera investigación sobre temáticas relacionadas a diferentes temas, pero en San Luis porque identificaban que había un vacío ahí temático. Vamos a traer otro de los ejemplos también de una provincia. Gracias, Sof. Me parece que acá de a poco vamos entrando a lo que prometo que es la siguiente parte de la presentación, que es cómo empezar a solucionar estos desiertos. El equipo de investigación en curso en San Luis lo hizo con la creación de un medio de investigación para la propia provincia. Y el caso que también después les podemos compartir más detalles de Plotier Conecta
es el de Judith, que también entiendo que es socia de FOPEA y ha participado en el informe de desiertos, en donde Judith identificó que en la localidad de Plotier había un desierto informativo y faltaba acceso concreto a información. Entonces, en el marco de un programa que hicimos en alianza con el Foro de Periodismo Argentino y el apoyo de la Google News Initiative, Judith creó Plotier Conecta como el primer medio digital en Instagram en la Patagonia, como un primer MVP para empezar después a construir todo el medio de comunicación, en donde el objetivo es reflejar historias que muestran el sentido de pertenencia e identidad y transmitan información sobre lo que sucede en la localidad. Ese proyecto que fue ejecutado por Judith en 2024, después de todos los aprendizajes, que puedo compartirles luego una charla que dio hace poco en el contexto de la Media Party en el evento del CONEX, Judith identificó que la otra localidad cercana, en este caso Pehuen, también estaba teniendo o atravesando la misma situación y decidió crear Pehuen Conecta. Traemos un poco con Sofi estos dos casos porque son un reflejo entonces de lo que queremos transmitir y de lo que venimos aprendiendo acompañando al ecosistema de medios digitales en toda Latinoamérica, que es que tenemos que empezar a pensar las soluciones. Pero es imposible empezar a pensar cómo solucionamos los desiertos informativos, cómo llegamos a las comunidades que hoy están desinformadas y que hoy no encuentran, como decían ahí en el chat, el valor al periodismo que capaz en otras etapas o en otros momentos sí los encontraron. Pero para poder crear esas soluciones tenemos que poder entender los problemas, que es un poco también lo interesante de que exista el informe de desiertos informativos. Porque en general estamos muy acostumbrados, creo yo, como yo sí soy periodista y trabajé muchos años en medios de comunicación, a pensar las soluciones sin identificar los problemas del todo. ¿No? Como, bueno, no, yo quiero crear un newsletter porque quiero contar estos temas. Es bueno, pero ¿cómo sabes que el newsletter es el mejor camino? ¿A quién le preguntaste de la audiencia a la cual le querés hablar si es newsletter, podcast, un sitio web, una cuenta en WhatsApp? Como que tenemos que empezar a cambiar la lógica en la que trabajamos para poder llegar de la mejor manera posible a satisfacer las necesidades que esa audiencia tiene. Por eso hablamos de problema, de solución y de próximos pasos, que es un poco lo que tanto en el proyecto del ABU como en el proyecto de GNI Startup Lab trabajamos, digamos, con estos periodistas colegas. Entonces, para empezar a pensar un poquito cómo construir eso, nosotros nos gusta siempre acercar como esta versión resumida del Business Model Canva, que es una herramienta que permite como empezar a diagnosticar o entender, digamos, ciertas partes de la creación de un producto o de un proyecto periodístico. Esto es mucho más complejo, digo, y hay un montón de información en el sitio de Sembra y en otros lados sobre cómo construir un Business Model Canvas, pero en resumen, hoy nos queremos enfocar como en las 3 grandes preguntas que son muy parecidas a las grandes 5W del periodismo, ¿no? ¿Cómo vamos a construir una solución periodística? ¿Qué es esa solución periodística? ¿Y a quién apunta esa solución periodística? Entonces, si nos enfocamos un poquito en el qué, las mayores preguntas a resolver o a que los invito a que de cara a pensar sus productos o sus proyectos periodísticos puedan hacerse es qué problema venimos a resolver y qué venimos a ofrecer en el abanico enorme de cosas que hay hoy en día, porque nos guste más o nos guste menos, lamentablemente el periodismo hoy compite con un montón de otros actores por la atención de los usuarios y seguramente sea mucho más tentador para la gente mirar una serie en una plataforma como Netflix que ponerse a leer o informarse, porque eso implica otros pasos, otros compromisos y trae abre otras cosas para hacer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que, o qué vamos a hacer para que nuestra solución sea lo suficientemente atractiva para convocar, digamos, a la audiencia a la cual le queremos hablar? Entonces, ahí se vuelve como interesante esto que les decía al principio, de empezar a pensar el problema desde el punto de vista de la audiencia. No ir con la solución, sino acercar esta metodología más de producto de, bueno, necesito entender bien cuál es el problema, porque yo puedo conocerlo muy bien, pero no necesariamente lo puedo conocer completo. Entonces, hay un montón de metodologías como la investigación de usuario, como el proceso de hacer entrevistas a distintos actores clave, el proceso el sí, el camino de lanzar como una primero MVP antes de hacer un producto final, como para ir testeándolo, iterando y volviendo a probar, que se vuelve como bastante fundamental.
Y ahí sale la pregunta de eso, de una vez que tenemos el diagnóstico identificado, es bueno, ¿cuál es el mejor camino para resolver ese problema? ¿Cuál es el trabajo que podemos hacer? Porque capaz nosotros somos muy buenos escribiendo, pero nuestra audiencia necesita un canal de WhatsApp y que le lleguen 3 mensajes por día sobre lo que está pasando en la localidad. Y no significa que eso, ese canal de WhatsApp, sea menos periodístico que una nota de investigación que llevó 3 meses. Porque las dos resuelven un problema y las dos buscan informar o convertir el periodismo en un servicio. Como hay algo que para mí ahí se vuelve como muy importante de esto que decía al principio ahí en el chat de la adaptabilidad a los tiempos en los que hoy nos estamos moviendo y manejando. A mí me gusta siempre traer em, el ejemplo de un medio que, si no lo conocen, se llama Documented, que es un medio que se creó para la comunidad de personas migrantes de la ciudad de Nueva York, que fue creado por un grupo muy diverso de periodistas, entre ellos varios de la comunidad latina, en donde ellos identificaron que había una comunidad migrante en Nueva York que no estaba informada. Y la mejor manera que encontraron en ese momento, según la investigación, las investigaciones que hicieron, fue crear un canal de WhatsApp, en donde pudieran ahí interactuar con su comunidad y recabar la información o las preguntas que esa comunidad tenía para empezar a pensar los contenidos periodísticos. El proyecto hoy es mucho más grande, digo, y ya lo están llevando hasta la comunidad migrante de China, pero ellos no empezaron construyendo un sitio web con información y después fueron a la audiencia, sino que fueron a la audiencia, entendieron qué necesitaba la audiencia, identificaron las preguntas clave y ahí buscaron las respuestas o la información que necesitaban para darle esas respuestas a su audiencia. Después, entrando un poquito, y nos escucharon un montón nombrarlo, pero en el quién es, bueno, ¿a quién beneficia mi producto? ¿Quién es mi audiencia? Que es mucho más que hombres y mujeres de 18 a 35 años que les interesa estar informados. Hoy en día tenemos acceso a un montón de información mucho más detallista de cómo está conformada esa audiencia y que también no es una audiencia que está tallada en piedra, ¿no? No es como, bueno, siempre tienen estas características. Hoy la sociedad, incluido todos los que estamos en esta llamada, cambiamos mucho en lo que consumimos, nuestros gustos todo el tiempo. Digo, y nadie, o es menos común el hábito de mantener algo en el tiempo. Entonces necesitamos estar todo el tiempo estudiando a quién es esa audiencia a la que haría y qué haría esa audiencia para poder recibir el producto que estamos creando. Digamos, hacernos preguntas como, ¿pagarían por ese servicio aparte? ¿Podemos ofrecerles algo gratuito que después escale en más información o otro tipo de productos de manera paga? ¿Podemos salir a venderle esto con otra fuente de ingreso como a marcas? ¿Puede haber apoyo a través de subvenciones o de grants? ¿Puede haber la generación de eventos? Digo, hay un montón de caminos y tenemos mapeadas más de 30 fuentes de ingreso que hoy tienen los medios digitales independientes en Latinoamérica, pero es importante hacernos la pregunta a la hora de construir un proyecto y un producto periodístico de cómo vamos a sostener ese periodismo que identificamos que la audiencia necesita. Y el último punto tiene un poquito que ver con el cómo, como bueno, ya lo está solucionando otro, que... Y esto lo traigo porque en general yo creo que hay algo que está pasando hoy muy claro en la industria global de periodistas, de medios en realidad, que es como, estamos todos haciendo muchas veces lo mismo. Como, bueno, esta información está en 6 medios distintas, dicha de la misma manera, pero hay 6 personas haciendo lo mismo. Y no estamos pensando que capaz no necesitamos que esa nota esté 6 veces en un sitio web, sino que esté en un par de sitios web y que después alguien lo convierta en podcast, alguien lo convierta en video, alguien le suba un reel de TikTok, alguien arme un evento para contar esa noticia como... Si no, siento que no estamos pudiendo como la poca atención que la gente le puede dedicar hoy en día o le interesa dedicarle a los medios, no está llegando de la mejor manera. Entonces, a veces es más fructífero empezar a pensar como la solución que sea más concreta para que satisfacer, digamos, lo que esa audiencia está necesitando. Y entender qué pros y contras tiene, digo, cuán escalable o no es esa idea después en el tiempo. Capaz es un canal de WhatsApp y siempre será un canal de WhatsApp, capaz eso después nos permite hacerlo crecer, pero como poder tomarnos un rato para pensar cuáles son los competidores, cuáles son los riesgos que existen, cuántos costos tiene sostener esto en el tiempo.
se vuelve re clave y parecen preguntas re simples en un punto de responder, pero a la vez no tenemos nosotros como periodistas la cultura de hacernos estas preguntas antes de crear el producto. Como que nos han enseñado siempre que nosotros creamos contenido periodístico, pero no necesariamente pensando previamente a quién le va a llegar ese contenido. Traemos ya como para ir cerrando y nos quedan pocos minutos, pero casos de que después se los podemos compartir de otros medios que han identificado primero estos problemas relacionados a los desiertos y creado soluciones. Río Tercero en Línea es un proyecto cordobés de acercar información a sectores productivos, culturales y sociales de Córdoba. Los colegas que crearon Río Tercero en Línea también vienen trabajando hace muchos años con Calamuchita en Línea y hay algo ahí del aprendizaje de ellos de cómo ir haciendo esta investigación de usuario y entendiendo qué necesitaba la comunidad de Río Tercero, que no necesariamente era lo mismo que necesitaba la de Calamuchita en Línea. Y por último, les invito también a conocer un poquito más de cerca el caso de Iceberg, que también fue creado en el marco de estos programas, en donde los colegas de este medio de Rosario identificaron que el newsletter era la forma en la que su audiencia quería informarse sobre un análisis más profundo de la política, los temas judiciales y todo lo que refiere a estas áreas en Rosario. Digo, está todo en el sitio de Sembre y de Fopea, después podemos entrar más en detalle, pero lo queríamos traer como ejemplos de colegas que lograron entender primero un diagnóstico y un problema que había y a partir de ahí empezar a pensar la solución y no necesariamente pensar la solución sin identificar el problema. Mucho de lo que trabajamos en el marco de estas iniciativas, que los medios llegan con, bueno, quiero hacer esto, es como, bueno, repensemos cómo hiciste esto, cómo pensaste que esta era la mejor solución. Y ahí ha pasado, digamos, con varios de los casos que llegaron con la idea de hacer un sitio web y terminan diciendo, no, pará, vamos a arrancar con un newsletter, a escuchar, a tener una ida y vuelta con la audiencia y después ver si eso decanta o no en un sitio web, pero creo que hay algo un poquito de eso. No, Sí, y sí. pensaba en el inicio, en esto que traíamos, lo de la adaptabilidad. No decimos, o sea, entendemos lo frustrante que puede ser esto, pero al mismo tiempo es una metodología de pensamiento y Total. pensar agregar también esta perspectiva a la hora de pensar qué es lo que estamos proponiendo o queriendo hacer, poniendo en juego también la sustentabilidad de ese proyecto, ¿no? Desde el inicio, que es algo complejo, ¿no? Total. Para hacer, aunque parece tan sencillo. Total, y que sí, quienes estén en Buenos Aires o vengan a Buenos Aires la semana que viene en el marco de Colpin, vamos a estar haciendo un workshop que es literalmente un juego en donde vamos a jugar con distintos escenarios para empezar a pensar la sustentabilidad y cómo se construyen las fuentes de ingreso y los equipos de trabajo. Así que si alguien está, aprovecho y paso el chivo porque realmente estamos muy felices de poder llevar esto a un espacio como el Congreso de FOPEA y Colpin. Para cerrar entonces, ya lo dijimos y espero ser lo menos repetitiva posible, pero dos aprendizajes. Nunca hagan nada sin estudiarlo primero. Es algo que nosotros, más allá de lo que recomendamos a los medios, es una filosofía de Sembra. Digo, para nosotros poder traer todo esto es que hay 10 años de estudio sobre qué características tienen los medios independientes en Latinoamérica, qué necesidades tienen, cuáles son los desafíos que van enfrentando, qué roles juegan distintos actores a la hora de apoyar al periodismo independiente. Y el otro, primero identifiquemos el problema y después pensemos la solución, porque así creemos que es la mejor, y lo hemos como corroborado, la mejor manera de satisfacer las distintas demandas que tiene la audiencia hoy insatisfechas y de esa manera tratar de combatir los desiertos, semidesiertos y semibosques que hay en este país y en todo el mundo. Están ahí nuestros contactos, súper abiertas y felices de charlar. Nos quedan unos minutitos y si no, la semana que viene en Colpin o en nuestro correo cuando deseen. Sí, Milton creo que tiene la mano levantada. Sí. Sí, quería hacer una preguntita. Una de las cosas que está pasando hoy con los medios alternativos tiene que ver con un cambio grande en el principal gran distribuidor de contenidos de Internet, que es Google, que ha empezado a hacer resúmenes con inteligencia artificial y le ha de esta forma desviado el tráfico, que es tan importante no solamente para monetizar por publicidad, sino también para poder conseguir
pauta privada para sustento de un medio. ¿Esto ustedes lo tienen estudiado? ¿Hay alguna forma de presionar a Google para que se respete un poco la producción que hacemos los periodistas en nuestros medios? Primero, gracias por la pregunta y me parece que traes de nuevo otro diagnóstico muy claro de lo que está pasando en la industria global. Digo, esto no es algo de Latinoamérica, es algo general, en donde cambian las formas, los algoritmos y las formas en que la gente accede al contenido. Lo tenemos no estudiado en profundidad porque todavía estamos en proceso de actualización del directorio y de empezar a entender cómo cambian los consumos, sí, en términos del trabajo con el equipo de especialistas que tenemos en cada uno de los países, donde, como vos decís, es una problemática que los medios traen sobre cómo seguir haciendo que el contenido periodístico tenga visibilidad en Google o en cualquier plataforma. Sobre ese camino o ese paso, yo creo que hay algo que como industria todavía tenemos que terminar de aprender, de que estamos en un mundo de internet donde las reglas del juego cambian constantemente. Digo, no sé ya cuánto pasó, pero cuando estaban toda la, todo el tráfico estaba en Facebook y Facebook sacó articles, todos corrimos a hacer contenido en articles porque era lo que el algoritmo necesitaba. Después eso, Facebook un día para el otro sacó eso y se complicó, como que siento que parte de esto que decían de la adaptabilidad es parte de algo que va a ser ya como sistémico o constante y que por más de que los distintos actores de la industria puedan regular o ayudar o apoyar más a que se visibilicen enlaces en un buscador como Google, en una inteligencia artificial o en las redes sociales que sean, igual vamos a tener que seguir encontrando otros caminos porque va a cambiar todo el tiempo esas reglas del juego, lo cual no es ni bueno ni malo, es como, siento que es como es. Es lo que Sí, pero creo que es interesante y sé que en otras regiones, no sé, en Europa hay mucho más trabajo en términos de regulación de las plataformas. Creo que acá nos debemos todavía, acá en Latinoamérica, como más profundidad en las conversaciones y en entender un poco cómo se van a mover cada uno de los países. Digo, no sé, sea de los que estamos en esta llamada, es más allá de política pública y de desafíos de los líderes de cada uno de los países. No, por favor, Milton. Bueno, no sé, de nuestro lado, gracias. Millones de gracias. Súper abiertas nosotras y todo el equipo de Sembra a lo que quieran charlar. La semana que viene, si alguno está por el Congreso FOPE y Colpin, nos vemos ahí. Si no, bueno, ahí dejamos nuestros correos y súper disponibles. Aprovecho este momento para contarles que ayer tuvimos una masterclass con María Teresa Ronderos. Ya les dejo la grabación para que si quieren puedan digamos, recuperarla. La verdad que reproducirla estuvo muy, muy buena, sin desperdicio. Y así ella, que es una emprendedora, fundó varios medios y de hecho ahora es la líder de El KIP, que es un centro latinoamericano de investigación periodística. Dijo algo que es muy, muy interesante. Dijo que cuando, digamos, la solución es buena, el dinero aparece, en referencia a esto del desafío de sostener un medio de comunicación, ¿no? Ella fue muy enfática en esto que dijeron Sophie y Flor, bueno, de que no, digamos, de hacer una buena evaluación, un buen diagnóstico del servicio que se quiere prestar. Según su experiencia, eso funciona. Y ve medios que lo hicieron, que ya llevan años y se da cuenta de que de cuán importante es tener como la claridad de lo que se va a hacer y poder venderlo así, ¿no? Irene, me haces acordar el ejemplo, no es un medio de Argentina, es un medio de Cuba, ya en el exilio, El Toque, que creó que tienen un problema también con el tipo de cambio como en Argentina, entonces tienen una app en donde puedes acceder diariamente a cuál es el tipo de cambio de Cuba en relación al dólar estadounidense y su fundador lo que decía es que también fue esa información que era tan de interés público, que un argentino puede reentender porque es de interés público, es la que le sirve para que después ese usuario entra a ver eso y por ahí entra a ver otra noticia, y entra a ver otra noticia, y entra a ver otra noticia.
Porque me parece Exacto. interesante esto que traía Milton, ¿no? Nuestra propuesta no es, bueno, hagamos lo que mandan las audiencias, pero sí escuchemos y sí tomemos eso en consideración a la hora de generar la solución que nos permita también por ahí generar otro otro circuito de acceso a esa información y de traer más audiencias al tipo de contenido que para nosotros también es valioso que accedan. También súper interesante, Sofía, lo que estás planteando, y algo que también decía María Teresa Ronderos ayer, era que tenemos que pensar en estimular el músculo del mecenazgo en América Latina. Eh, Ella, digamos, con toda su experiencia como agente que fue de Open Society Foundation, esta gran filantrópica Sí. estadounidense, ella Una de dice, las que bueno, partió de la región el año pasado, acuerda de nuestro estudio. exacto. Ella dice, bueno, hay mecenazgo activo en Europa, en Estados Unidos, digamos, en el norte global o en los países del llamado primer mundo, por decirlo de alguna manera, que en América Latina está faltando y que necesita, digamos, que haya como mucha más propuesta de parte de periodistas, ¿no? O sea, que los periodistas eh, se puedan acercar a estos fondos o a estas familias muy ricas, eh, y ofrecerles la posibilidad de patrocinar medios de comunicación que tengan un enfoque de investigación y de servicio público esencial. Ahí, perdón, quería contestar una pregunta que me dirige Delfina Des. Dice, la cuestión de los centros locales se reduce específicamente a los lugares, localidades donde no hay medios periodísticos porque no hay condiciones suficientes para sostenerlo, o puede atribuirse esta noción también al hecho de que hay mucha invisibilidad de ciertos departamentos por parte de medios más predominantes, conocidos como por ejemplo acá en Tucumán. Lo es La Gaceta. Yo soy también de San Miguel, dice Delfina. Bueno, Delfina, mucho gusto, estamos las dos en la misma provincia. Yo creo que ahí es importante separar aguas. Nosotros, digamos, pensamos que los medios de comunicación tienen posibilidades de cobertura limitada. O sea, es cierto que parece que hoy con las tecnologías, bueno, se amplió muchísimo nuestro alcance, etcétera. Bueno, la tecnología nos permite estar aquí esta tarde y hay gente de fuera de la Argentina y estamos todos acá concentrados hablando de otros temas, pero eso es un punto. Muy distinto es cuando se quiere hacer un periodismo profesional, digamos, los recursos ahí son escasos, incluso para medios de comunicación, digamos, que tienen una plantilla, digamos, importante, con diversidad de perfiles en sus redacciones. O sea, yo no creo que la cuestión esté ligada a que haya medios de comunicación que, comillas, visibilizan lugares. Yo lo que creo es que esos lugares están mal cubiertos. O sea, no sé, no, se toman decisiones de cobertura bueno, que dejan, que marginan a las noticias de ciertos lugares porque no hay posibilidades de tomarlos, ¿no? Porque posiblemente allí no haya medios y periodistas que puedan hacerlo, y entonces se deja, digamos, se depende de medios que están enfocados en otros lugares para que esas noticias trasciendan. Eso, por supuesto, está bastante en crisis, ¿no? Los medios no están pudiendo cubrir sus entornos inmediatos, con mayor razón no van a poder hacerlo cuanto más los hechos y los protagonistas y las historias se alejen. Por otro lado, también hay algo que se ve en Tucumán, que es la repetición de un modelo de trabajo que es, que es de concentración, ¿no? Que se ve en las provincias respecto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde, digamos, se habla de agenda nacional, pero en realidad es una cobertura que hacen medios porteños, en la mayoría de los casos, de temas que atañen a la ciudadanía argentina en mayor o menor medida, pero con un enfoque porteño, ¿no? Bueno, este esquema se reproduce en algunas provincias, entonces Tucumán, te invito al final a leer el informe que elaboró Alba Barbeito, la periodista que investigó la provincia. Ella detecta que los temas de la capital se toman como si fueran temas provinciales, y muchas veces no lo son muchas veces temas de interés de los ciudadanos o la comunidad capitalina, y se deja, bueno, fuera a otras localidades y a otras inquietudes y necesidades de cobertura que son muy válidas, pero bueno, insisto, o sea, aquí la lejanía, la tecnología no puede contra eso, y menos en el periodismo local.
recién en la pregunta que hacía Milton, yo pensaba, digamos, si hay algo que está fuera de la inteligencia artificial, son los temas locales. La inteligencia artificial no puede inventar esa información porque no tiene dónde sacarla, digamos. Ahí seguimos siendo nosotros los periodistas profesionales los que tenemos que contar lo que pasa en el entorno inmediato, ¿no? Ahí la inteligencia artificial no tiene que hacer al respecto, ¿no? No puede fabricar información que no existe, digamos. Sí, trabaja con la información que hay, pero bueno, justamente eso es un punto más que tiene que ver con los desiertos. Muchas gracias, Irene. De nada, un gusto. Eh, bueno, aquí Freddy Calle dice desde Ecuador, estoy en el proyecto de crear un medio digital, deseenme suerte. Bueno, mucha suerte, Freddy, pero te invito a que te acerques y que estés atento a las oportunidades de FOPEA y de Sembramedia, porque si hay algo que no tenemos que hacer es aislarnos, ¿no? Y quedarnos solos. Yo creo que eso también fue muy enfática María Teresa Ronderos ayer, de que eso ya no va más, ¿no? O sea, quedarnos solos de ninguna manera. Pero bueno, sí, mucha suerte, Freddy. Bien ahí. Bueno, estamos en el horario. eh, Simplemente les quiero dejarla compartir, esperen un momentito, les quiero compartir la charla de ronderos. Eh, no sé si alguien más tiene una pregunta. eh, Si no, damos por concluida la sesión. No sé si Sofi y Flor les quedó algo pendiente. No, no, gracias. Creo que espero que haya servido para el resto y que esto sea el puntapié de muchas otras conversaciones que tengamos. Excelente, bueno, un orgullo, un gusto, un placer que, bueno, hayamos estado aquí con las compañeras de Sembramidia, un organización que queremos mucho desde FOPEA. Nos sentimos muy complementarios, muy alineados, así que espectacular. Por favor, no dejen de estar cerca de las redes sociales, de nuestras organizaciones. Nosotros trabajamos pensando en ustedes, eh, así que es fundamental que estén cerca, no dejen de explorar los estudios de desiertos, eh, y bueno, no dejemos de pensar que somos muchos, cada vez más, los que estamos tratando de revertir esta situación y que eso nos dé aliento. Un gran abrazo, gracias y nos vemos próximamente. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós.